Hola a todos, bellezas, y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía, con la mente lista para el chismecito jugoso que les tengo preparado. Hoy, mis amores, nos vamos a sumergir en un tema que sigue generando debate, que ha sido objeto de especulaciones, de debates acalorados y, por qué no decirlo, de muchísimos corazones rotos: la verdadera historia detrás de la relación, o la supuesta relación, entre dos de los astros turcos más brillantes y exitosos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, hoy vamos a desentrañar el misterio que rodeó a esta pareja de ensueño, a esta dupla que nos hizo suspirar y soñar con el amor perfecto. Preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas, y pónganse cómodos porque nos adentraremos en un laberinto de rumores, verdades a medias, y tal vez, solo tal vez, encontremos la respuesta a una pregunta que muchos se hacen: ¿hubo amor real entre Demet y Can, o fue todo una brillante estrategia para impulsar el éxito de Erkenci? Pero antes de que empecemos a desmenuzar este drama turco, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo chismecito, porque aquí siempre les traigo los temas más candentes del mundo del espectáculo, y créanme, este no se lo pueden perder. Compartan el vídeo con sus amigas chismosas, sus primas, difundan el chisme. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, o para refrescar la memoria de los que ya son expertos en el tema, hagamos un breve resumen. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resonaron con fuerza en el firmamento de las telenovelas turcas, protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. La serie, una comedia romántica con toques de drama, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La trama, llena de enredos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor, seguía las andanzas de Sanem, una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora, y Can Divit, un fotógrafo de renombre, carismático y enigmático. La química entre Demet y Can en pantalla era innegable. Una chispa que traspasaba la pantalla y que encendía la imaginación de millones de fans. Sus miradas cómplices, sus sonrisas, sus caricias, sus escenas románticas, todo parecía tan real, tan auténtico. Y como era de esperarse, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. La gente fantaseaba, creaba fanfics, montajes de fotos, vídeos con sus momentos más románticos, la locura era total. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de análisis minuciosos de cada gesto, de cada palabra, de cada mirada de los protagonistas. Los fans, completamente cautivados por la magia de Erkenci, deseaban con fervor que el amor de Sanem y Can trascendiera la pantalla y se materializara en la vida real. ¿Y cómo culparlos? La pareja era perfecta. Ambos jóvenes, guapos, talentosos y con un carisma que traspasaba la pantalla. Demet con su dulzura, su espontaneidad y su belleza natural. Can con su atractivo físico, su mirada penetrante y su innegable encanto. Y por supuesto, las entrevistas y los eventos promocionales de la serie no hacían más que alimentar las especulaciones. Los fans analizaban cada gesto, cada palabra, buscando pistas que confirmaran sus sueños. ¿Estaban juntos de verdad? ¿Era todo una estrategia publicitaria? ¿Había algo más que una simple amistad entre ellos? En un principio, tanto Demet como Can mantuvieron una postura bastante ambigua. Evadían las preguntas directas, se limitaban a sonreír, a intercambiar miradas cómplices y a decir que se llevaban muy bien, que tenían una gran amistad y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Esta ambigüedad, por supuesto, solo avivaba la llama de la especulación. ¿Por qué no confirmaban ni negaban nada? ¿Qué estaban ocultando? ¿Por qué eran tan evasivos al responder las preguntas sobre su relación? ¿Sería que temían romper la magia del romance en la pantalla? Esta ambigüedad, que en un principio parecía inocente, pronto se convirtió en el combustible perfecto para alimentar la especulación y el morbo. Cada vez que Demet y Can aparecían juntos en público, las redes sociales ardían. Los fans analizaban cada detalle, la distancia entre ellos, la forma en que se miraban, el tono de sus voces al hablar, la frecuencia con la que se reían. Todo era analizado, diseccionado, interpretado y reinterpretado. La prensa, ávida de noticias jugosas, tampoco tardó en sumarse a la fiesta. Los medios turcos, conocidos por su afán de sensacionalismo, comenzaron a publicar artículos y reportajes sobre la supuesta relación entre Demet y Can.
Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban captar imágenes de la pareja fuera del set de rodaje en momentos de intimidad para confirmar o desmentir los rumores. Los medios de comunicación se dividieron. Algunos apoyaban la teoría del romance publicando fotos y vídeos que supuestamente demostraban la cercanía de la pareja. Otros, más escépticos, insinuaban que todo era una estrategia publicitaria, un montaje orquestado para impulsar el éxito de la serie y, de paso, beneficiar la imagen de ambos actores. Luego comenzaron a filtrarse noticias de supuestas discusiones y roces entre ellos. Se decía que las personalidades de ambos eran muy fuertes, que chocaban constantemente, y que la relación no era tan idílica como parecía. Algunos medios comenzaron a hablar de celos profesionales, de egos inflados y de una creciente tensión en el set de rodaje. Se rumoreaba que las exigencias de Khan en particular estaban generando problemas con el equipo de producción y con sus compañeros de trabajo. Se decía que su comportamiento era arrogante y que se creía superior a los demás. Estos rumores, por supuesto, solo añadieron más leña al fuego. Los fans se dividieron en dos bandos, los que seguían creyendo en el amor y los que empezaban a dudar de la autenticidad de la relación. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los defensores de Demet y Khan se enfrentaban a los detractores, en un debate interminable sobre la verdad y la mentira. Y aquí es donde la historia se empieza a poner realmente interesante, porque ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Hubo amor de verdad o todo fue una simple estrategia para impulsar el éxito de la serie? ¿Fueron dos almas gemelas que se encontraron en el set de rodaje y se enamoraron perdidamente, o fueron dos actores que, aprovechando la química en pantalla, decidieron jugar con los sentimientos de sus fans para aumentar su fama y su fortuna? Hay varias versiones de la historia, y cada una tiene sus defensores y detractores. Las teorías y las especulaciones han proliferado durante años, y la verdad, como suele suceder, parece estar en algún lugar en el medio. Una de las más populares, y que muchos fans aún creen fervientemente, es que sí, hubo un romance. Un amor intenso y apasionado que, lamentablemente, no pudo sobrevivir a las presiones de la fama, a las diferencias de personalidad y a los obstáculos que se presentaron en el camino. Se dice que Demet y Khan se enamoraron perdidamente, que sintieron una conexión especial desde el primer momento, y que su amor, aunque efímero, fue real y genuino. Esta versión es la que más emociona a los fans, porque romantiza la historia y les permite seguir soñando con un final feliz, aunque este nunca se haya concretado. Los defensores de esta teoría se aferran a ciertos detalles que, según ellos, parecen confirmar la existencia de un romance. Por ejemplo, algunos aseguran haber visto a Demet y Khan juntos fuera del set, en situaciones íntimas y románticas. Se habla de cenas a la luz de las velas, de paseos románticos por la playa, de gestos de cariño y de miradas que no dejaban lugar a dudas. Los testigos, en su mayoría fans que acechaban a la pareja, aseguraban haber visto a Demet y Khan besándose, abrazándose y demostrándose afecto en público, lo que, según ellos, era una clara señal de que su relación iba más allá de la amistad. También se habla de regalos especiales, de cartas de amor, de mensajes secretos que se intercambiaban a través de las redes sociales. Los fans más observadores aseguran haber detectado guiños y referencias indirectas en las publicaciones de Demet y Khan, pistas que, según ellos, solo los amantes podrían entender. Esta versión se sustenta en la idea de que dos personas, atraídas por la magia del amor y la conexión que sienten, sucumben a la pasión y se entregan a ella sin importar las consecuencias. En esta narrativa, la fama, la presión mediática y las diferencias de personalidad se convierten en los villanos de la historia, en los obstáculos que impiden que el amor triunfe. Pero, como siempre, hay otra cara de la moneda. Otra versión de la historia, más pragmática y menos romántica, que sugiere que todo fue una hábil estrategia de marketing. Según esta versión, la productora de Erkenci Kuş y los propios actores eran conscientes del impacto que la supuesta relación tendría en la audiencia. Aprovecharon la química innegable en pantalla para crear una narrativa romántica que mantuviera a los fans enganchados y que generara un mayor interés en la serie. Los defensores de esta teoría argumentan que la industria del entretenimiento es un negocio despiadado, donde los sentimientos a menudo son manipulados y utilizados como herramientas para generar dinero. En esta versión, Demet y Khan eran conscientes de que la supuesta relación generaría un gran interés en la serie, y que, por lo tanto, era una inversión inteligente que beneficiaría a ambas partes. Esta teoría explica la ambigüedad de sus respuestas, la aparición de rumores estratégicos y, sobre todo, la rapidez con la que ambos actores pasaron página una vez que la serie finalizó.
Si hubiera habido un amor real y profundo, no habrían intentado salvar la relación. ¿No habrían luchado por estar juntos, a pesar de las adversidades? La rapidez con la que se distanciaron, la frialdad con la que se trataron después de que la serie terminara, es una de las principales pruebas que los detractores de la teoría del romance utilizan para defender su postura. Argumentan que si realmente hubieran estado enamorados, habrían intentado mantener una amistad, al menos, y habrían deseado el éxito del otro. Pero la realidad, según ellos, fue muy diferente. Esta versión, aunque menos romántica, también tiene sus argumentos. La industria del entretenimiento es un lugar cruel y despiadado, donde la fama y el éxito pueden ser muy difíciles de manejar. Los actores a menudo son utilizados como herramientas para generar dinero, y es posible que Demet y Can simplemente no estuvieran preparados para el impacto que la supuesta relación tuvo en sus vidas. La presión de la prensa, la expectativa de los fans, los celos profesionales, todo esto pudo haber contribuido a la ruptura de la relación, tanto si esta fue real como si no. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias, porque después del final de Erkenciskus, la relación entre Demet y Can se enfrió considerablemente. Dejaron de mencionarse en entrevistas, evitaron coincidir en eventos y, en general, se comportaron como si fueran simples compañeros de trabajo con un distanciamiento palpable. Esta actitud, por supuesto, alimentó aún más los rumores de que todo había sido una farsa. Si hubieran sido pareja de verdad, ¿no habrían intentado mantener una amistad al menos? ¿No habrían deseado el éxito del otro? ¿No se habrían apoyado mutuamente en sus proyectos futuros? La frialdad, la distancia, el silencio, todo esto parecía confirmar las sospechas de los que creían que todo había sido una estrategia de marketing. La situación se complicó aún más cuando Can Yaman comenzó a tener problemas con la prensa y con algunos miembros del equipo de producción de sus siguientes proyectos. Se habló de un comportamiento arrogante y conflictivo, de exigencias desmedidas y de una actitud poco profesional. Algunos incluso insinuaron que este cambio de actitud se debía a la fama repentina y al éxito que había alcanzado gracias a Erkenciskus. Se decía que Can, deslumbrado por el éxito, había perdido el contacto con la realidad y se había creído superior a los demás. Demet, por otro lado, continuó su exitosa carrera, protagonizando otras series y demostrando su talento y profesionalismo. Siempre mantuvo una imagen impecable, evitando polémicas y manteniendo una actitud cordial con todos. Su profesionalismo, su humildad y su capacidad para mantenerse alejada de los escándalos la convirtieron en una de las actrices más queridas y respetadas del panorama turco. Esta disparidad en el comportamiento, en la actitud y en la trayectoria profesional de ambos actores solo sirvió para avivar la controversia y para reforzar las teorías contrapuestas. Para algunos, la actitud de Can confirmaba que todo había sido una farsa. Para otros, la madurez y el éxito de Demet demostraban que el amor, aunque efímero, había dejado una huella positiva en su vida. Ante esta situación, muchos fans se decepcionaron y se sintieron traicionados. Sentían que habían sido engañados, que habían creído en una historia de amor que en realidad nunca existió. Se sentían frustrados, tristes y enfadados. Sentían que sus ilusiones habían sido rotas, que sus sueños habían sido pisoteados. Y, en cierto modo, tenían razón. La industria del entretenimiento está llena de falsas promesas y de romances fabricados. Es un negocio implacable donde los sentimientos a menudo son manipulados y donde la verdad a veces se distorsiona para generar ganancias. Pero, ¿es esto completamente cierto? ¿Fue todo una farsa? ¿Fue todo una estrategia de marketing orquestada para beneficio de unos pocos? ¿O hubo algo más, algo real y genuino, que se perdió en el camino? La respuesta probablemente nunca la sabremos con certeza. Demet y Can son dos personas reservadas que han preferido mantener su vida privada alejada del foco público. Y es comprensible. La fama tiene un precio muy alto, y la constante presión de la prensa y de los fans puede ser agotadora. La exposición mediática, el escrutinio constante, la falta de privacidad, todo esto puede ser muy difícil de manejar, y más aún para dos personas que han sido puestas bajo la lupa del mundo entero. Lo que sí podemos concluir es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un fenómeno. Un fenómeno que generó ilusiones, emociones y que, de una u otra forma, marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Fue una historia que cautivó a millones de personas en todo el mundo, que les hizo soñar con el amor perfecto, y que, de una u otra forma, dejó una huella imborrable en sus corazones.
Y aunque no sepamos la verdad absoluta, lo que sí sabemos es que ambos son talentosos, exitosos y que han sabido construir una exitosa carrera en el mundo del espectáculo. Han demostrado su valía, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Han logrado cada uno por su lado consolidarse como figuras relevantes en la industria del entretenimiento, y eso es, al final, lo que realmente importa. Han demostrado, a pesar de todo, que son capaces de superar las adversidades, de aprender de sus errores y de seguir adelante con sus vidas. Demet, con su dulzura, su profesionalismo y su talento, ha logrado conquistar al público con sus interpretaciones, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Khan, a pesar de los altibajos de su carrera, sigue siendo uno de los actores más populares y demandados, y ha demostrado que es capaz de reinventarse y de asumir nuevos desafíos. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo amor de verdad entre Demet y Khan? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? ¿Qué versión de la historia les convence más? ¿Creen que la verdad es importante o simplemente prefieren creer en la magia de la ficción? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatir sobre estos temas. Me interesa saber qué creen, qué piensan, qué sienten. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros chismes. Nos vemos en el próximo vídeo, bellezas. Chao.